Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí a YouTube. Estaba viendo unas cuentas de Instagram en las que se publican ejercicios y estaba analizando esos ejercicios y estaba percibiendo que había cierta estética exagerada dentro del ejercicio. Es decir, no estaba buscando desarrollar conceptos, que también, que sí que lo estaría haciendo, obviamente, porque no se pueden separar, pero no era la idea principal. La idea principal era llamar la atención, captar la atención de todo el mundo para que esas publicaciones se hiciesen virales y que pudiesen llegar a más gente para tener más visualizaciones. Básicamente era eso. Que lo he visto ya en varias cuentas, que me parece estupendo que hagan lo que consideren, pero me ha llevado a pensar en cuánto de postureo, por llamarlo de alguna manera, hay en el mundo del fútbol desde el punto de vista del entrenador y cuánto hay de querer solucionar o de querer dotar al jugador de unas herramientas para que puedan seguir creciendo. Porque ese es el objetivo principal de todo entrenador. Lo que pasa es que hay una parte detrás, una parte de, vamos a llamarle, de ego, que nos impide ver de manera plena ese objetivo principal. Quiero explicarlo bien porque es algo que hemos hablado muchas veces en las mentorías que hacemos los domingos con todos los entrenadores que están dentro de las formaciones. Si quieres entrar, me escribes un mensaje privado a @aprende.entrenando en Instagram y me cuentas cuál es tu situación actual y valoramos si necesitas entrar o no. Y este tema que hemos tocado en muchas ocasiones respecto a qué tipo de tareas tengo que hacer en función del contexto que estoy viviendo, en función del contexto en el que estoy metido, en función de mi nivel como entrenador, de mi estatus, de mis capacidades y sobre todo de cómo voy a ser capaz de comunicarlo. Porque un ejercicio que puedas comunicar tú va a ser diferente a cómo lo pueda comunicar yo, a cómo lo pueda comunicar aquel, a cómo lo pueda comunicar el otro. Y en función de cómo lo comunique, en función de los patrones de comunicación que tenga establecidos, las rupturas de patrón dentro de esa comunicación y cómo verbalizo el ejercicio, lo explico, lo hago visualizar, lo ejecuto, las distancias, las reglas de provocación, es decir, cómo hago todo, voy a determinar que haya éxito o no. Y aquí es donde entra el concepto de éxito. Si tú planteas un ejercicio para conseguir X concepto, el éxito es haber conseguido X concepto. No es que se le hayan pasado bien, porque eso es una de las variantes que tiene que haber para que el ejercicio pueda tener éxito. Pero el éxito en sí mismo no es que se le hayan pasado bien. No es que hayan ejecutado bien las acciones del ejercicio. Tampoco es el éxito. Eso es una de las variantes para que haya éxito. Pero para que haya éxito real, para que podamos decir este ejercicio ha sido perfecto para poder trabajar este concepto, es haber logrado que ese concepto se naturalice. Naturalizar significa que cuando tú no estás presente, cuando tú no vayas a estar delante del equipo, delante de tus jugadores, ni al mando de ellos, imagínate que te has ido a la boda de tu hermano, el equipo esté naturalizando y esté ejecutando ese concepto sin la presión o sin el empuje tuyo en ese instante. Tuyo, ni el segundo entrenador, ni nadie del cuerpo técnico. Es decir, que lo hagan de manera involuntaria, ¿vale? Ese es el concepto de éxito de un ejercicio, el que lo hayan podido lograr de manera naturalizada. Y viendo muchos ejercicios que hay en redes sociales, viendo muchos ejercicios de los típicos packs de 15.000 ejercicios y tal, son ejercicios que realmente no te van a solucionar en tu contexto determinado, porque son ejercicios que están realmente hechos de manera aleatoria, sin un contexto determinado, sin una perspectiva determinada y sin un prisma y un ángulo determinado. Por lo tanto, ¿vas a poder cubrir el entrenamiento con ese ejercicio? Sí. ¿Vas a conseguir éxito en el entrenamiento con ese ejercicio? No. No, porque hay una parte que tú no vas a poder modificar y es la propia esencia del ejercicio para el que ha sido creado. Son ejercicios obviamente que están paquetizados
para que haya un consumo, para que generen una libertad en un problema determinado, como puede ser necesidad de tener ejercicios, porque considero que tengo que tener ejercicios suficientes para poder hacer con mi equipo, y me cubren esa necesidad, pero no me cubren la necesidad mayor, que es hacer crecer a mi equipo en base a ese concepto. ¿Se entiende? Esto es importante y yo lo repito en muchísimos vídeos, siempre le doy ese ángulo, siempre doy el punto de vista que debemos crear nuestras propias tareas en función del contexto que estamos viviendo, en función de nuestras capacidades, de nuestro estatus, de nuestra manera de comunicar, del contexto sociocultural del club en el que están, del contexto de los alumnos, de todo. No es lo mismo hacer un ejercicio para un equipo cadete en Valencia que para un equipo cadete en Madrid. No es lo mismo, es otro tipo de concepto, es otro tipo de alumno. Y tú dirás, pues si son niños igualmente del mismo país, son niños igualmente del mismo país, pero a lo mejor en la zona en la que ese equipo está en Madrid, es una zona que está en peores condiciones socioeconómicas de la que puede estar el equipo en Valencia. Y eso a nivel de captación de estímulos, a nivel de receptividad por parte de los alumnos es diferente. Es diferente. Y eso mucha gente no se pone a valorarlo y entonces es donde ocurre este equipo no se entera, estos chavales no se enteran, estos chavales no tienen ningún orden, fíjate, no les han trabajado durante los últimos años y lo que está ocurriendo es que les han trabajado exactamente igual que les estás trabajando tú, pero no eres capaz de generar esos estímulos necesarios que necesita este jugador para que pueda aprender de manera naturalizada. Ese es el punto. Entonces, mi consejo, y sé de lo que estoy diciendo porque yo lo he hecho muchos años, yo buscaba ejercicios en internet, completaba entrenamientos en muchas ocasiones con ejercicios que veía por ahí, hasta que no me di cuenta, realmente en la universidad nos explicaron todos los conceptos a nivel de pedagogía, de cómo era un proceso educativo, de cómo era un proceso de asimilación de conceptos, y desde ahí dejé de hacerlo. Y es cuando ves la evolución real de todos los jugadores, es cuando ves todo el contenido que tú estás trabajando de manera aleatoria, le das un sentido y le das ese contexto necesario que solo le puedes dar tú en función del equipo que tienes, y es ahí cuando empieza a funcionar y el equipo naturaliza los conceptos. Es ahí, no hay un instante antes, no hay un proceso de repetición y asimila los conceptos, no, asimila los conceptos y los repito para perfeccionarlos, no para integrarlos. Ese es el prisma diferencial. Así que si estás en ese punto en el que no estás más que copiando ejercicios, no estás más que siempre buscando ejercicios en internet para completar un entrenamiento, ves que tu equipo no termina de asimilar conceptos, ves que tu equipo no termina de integrar lo que tú quieres representar en el equipo, lo que tú tienes en tu cabeza no eres capaz de que ellos lo representen, escribe un mensaje a la cuenta de Instagram aprende.entrenando, y allí hablas conmigo directamente, me cuentas tu caso especial, tu caso determinado, en qué punto estás ahora mismo y te ayudo. Así que es así de fácil, es así de sencillo y simplemente es escribir un mensaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, que vaya bien.